¿Qué tal, estimados hermanos en Cristo? Les saluda su amigo, el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Los saludo a quienes me siguen a través de las redes sociales para poder reflexionar esta hermosa fiesta de la Ascensión del Señor. Los invito más tarde a las 12 de mediodía, tiempo de aquí de México. Estaré con mi párroco, el padre José Ángel Guevara, ahí en mi parroquia. Pueden entrar a través de Facebook buscando Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, y ahí estaremos celebrando la Eucaristía de esta fiesta de la Ascensión. Es una fiesta muy hermosa porque a veces al hablar de la Ascensión estamos hablando de que Jesús nos deja para irse al cielo. De hecho, todo el discurso que estábamos leyendo la semana pasada del Evangelio de Juan le llamábamos el discurso de despedida. Entonces esto lo vemos como un alejamiento de Jesús de nosotros, como un cambio de lugar, como una partida. Y realmente lo debemos de ver no como una partida, sino como una presencia eterna. Ahorita lo vamos a ver. O sea, no es un cambio de lugar, de que Jesús ya no va a estar en la tierra y ahora va a estar en el cielo. Es un cambio de relación, un cambio de presencia en nosotros. Esto es lo hermoso de la fiesta de la resurrección, de la ascensión, perdón. Que de hecho los primeros 5 siglos de la iglesia, la resurrección y la ascensión se celebraban juntos, por la relación que hay entre ellos. En Hechos de los Apóstoles, aquí empieza desde el capítulo 1, versículos 1 al 11, o sea, es en los inicios de la iglesia. Dice: en mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que él había elegido. Fíjense cómo ya lo había dicho él antes, el Espíritu Santo que está entre ustedes, pero pronto estará en ustedes. Ahorita vamos a ver, hay 3 promesas hermosas que vienen en la liturgia de hoy. La primera promesa y la segunda vienen en la primera lectura. La primera promesa precisamente es el regalo del Espíritu Santo. Dice: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, esa es la primera promesa muy hermosa, que ya el Espíritu Santo estaba entre ellos y está entre nosotros, pero a través de esa promesa de Pentecostés, que se cumple en Pentecostés, que celebraremos el próximo domingo, ahora que el Espíritu Santo está en nosotros, porque se posa y inhabita en nuestro cuerpo. ¿Y qué beneficio nos va a dar que ahora esté dentro de nosotros? Dice: cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos. O sea, para poder ser testigos de Jesús, para que nuestro comportamiento dé testimonio de Jesús, entonces necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Y para recibir esa fuerza, tenemos que permanecer en Cristo, permanecer en la iglesia, permanecer en ese camino. No se alejen de Jerusalén, significa no se alejen de tu iglesia. Quédate cerca de donde está la presencia del Espíritu Santo. Esa es la primera promesa muy hermosa. Y la segunda promesa dice: dicho eso, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a los ojos. Fíjense, aquí en este libro Lucas nos muestra la fiesta que celebramos hoy, que es de la Ascensión. Pero luego dice: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Este mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverán como lo han visto alejarse. Esta promesa es tan hermosa que ya la menciona también, de hecho los evangelios sinópticos, los 3 evangelios narran, como Mateo en capítulo 24, versículo 30, Marcos en el capítulo 13, versículo 26, y Lucas en el capítulo 21, versículo 27, con palabras más o menos similares, dice: verán al Hijo del Hombre venir en una nube con su poder y gloria. Aquí nos está hablando el día del juicio final, cómo Jesús va a bajar en el cielo, del cielo en una nube, igual como hoy se alejó físicamente y una nube lo hizo desaparecer. Pero ¿qué es lo que va a pasar entre una situación y otra? Entre esta promesa primera
de que Jesús nos deja el Espíritu Santo y que así como se fue regresa, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que se queda con nosotros. Él se queda con nosotros. Dice el Evangelio de Mateo, que es el que leemos hoy, capítulo 28, versículos 16 al 20. Dice aquí el Evangelio: en aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Fíjese, aún después de 3 años que estuvieron con Jesús, aún de que lo vieron durante 40 días, después de su resurrección, todavía algunos titubeaban. Esto es lo hermoso, la sinceridad de los apóstoles, la sinceridad de Mateo, que dice cómo algunos todavía titubeaban, algunos tenían dudas. Por eso decimos que no es malo tener dudas, sino lo malo es que nos quedemos con esa duda y no enriquezcamos nuestra fe. Dice: entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y aquí viene la tercera promesa hermosa que vamos a terminar reflexionando. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Jesús no se aleja para quedarse lejos de nosotros. Dice, les conviene que yo me vaya, dijo alguna vez. San Juan Pablo II, cuando vino a México, en una de sus visitas, al irse dijo: me voy, pero no me voy. Me voy, pero me quedo. Eso es lo que hizo Jesús. Se fue, pero no se fue. Se fue, pero se quedó. En este evangelio viene Jesús dejando una iglesia misionera. Hay 4 acciones que Jesús les pide a los discípulos. Les dice: vayan. O sea, no se queden mirando al cielo como dice la primera lectura. Vayan, y dice, hagan discípulos. O sea, esa es la segunda tarea. La primera es ir. Dice el Papa Francisco: tenemos que ser una iglesia de puertas abiertas, no una iglesia solamente que se quede esperando a que la gente venga, sino que salga al encuentro del necesitado. Y hagan discípulos. La tercera es bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la cuarta, enseñándoles a cumplir, o sea, evangelizar, catequizar. Esa es la iglesia misionera que Cristo dejó. Y nosotros, mis hermanos, somos parte de esa iglesia misionera. Esta tarea también es para nosotros. Pueden decir: es que yo no puedo bautizar. Sí puedes bautizar. En momentos de emergencia, tú puedes ser ministro de bautismo. Ya lo hemos dicho alguna vez y ahorita no puedo meterme mucho en detalles porque queda mucho por reflexionar. Pero nosotros también tenemos que estar en ese camino, lo hemos dicho, en ese camino de Cristo, actuando y comportándonos de acuerdo a lo que Él nos enseñó. De esa manera vamos a dar testimonio. Cuando San Francisco invitó a algunos frailes novicios, les dijo: acompáñenme a evangelizar, y salen juntos. Y en el camino encuentran un enfermo al que le curan las heridas, encuentran una persona con hambre al que le dan comida, encuentran una persona llorando a la que le dan consuelo, y así se pasan durante todo ese caminar. Y cuando regresan ya al convento, le dicen los novicios: perdón, hermano Francisco, ¿y cuándo vamos a evangelizar? Y le dijo: ya lo hicimos. En cada acción que hicimos por un hermano necesitado, evangelizamos. Esa es la manera como nosotros estamos llamados a evangelizar, mis hermanos. Y fíjense, la segunda lectura también es hermosa porque también habla de la ascensión, porque dice: Cristo resucitó y está sentado a la derecha del Padre. O sea, de alguna manera, aunque no lo dice con esas palabras, hace ver que Cristo ascendió. ¿Y por qué nos conviene que Cristo se haya ido, como Él lo dijo? Porque no solamente es la llegada del Espíritu Santo. Fíjense, en esta carta, en esta segunda lectura, que es carta de los Efesios, capítulo 1, versículos 17 al 23, habla ahí, igual que en el Evangelio, habla de la Trinidad, porque dice: bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí también habla de la Trinidad, porque dice: del Padre hemos recibido una gloriosa, dice, para que vean cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. O sea, Dios Padre nos tiene una herencia gloriosa y maravillosa, y nos acompaña y nos fortalece con su fuerza poderosa. Ahí está la presencia del Padre en nosotros.
Y dice, pido a Dios de nuestro Señor Jesucristo que les conceda el espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo, los ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. O sea, el llamamiento a ser cristianos, el llamamiento a ser discípulos de Cristo y miembros del cuerpo de Cristo, es a través del Espíritu Santo, que nos da esa sabiduría, que nos ilumina la mente y nos da la fortaleza para superar cualquier problema que se nos presente en el camino. Y la presencia del Hijo, pues miren, ese Dios que se quedó con nosotros, Jesucristo, que si se hubiera quedado físicamente, mientras Él estaba con su cuerpo mortal, cuando Jesús se encarnó en María Santísima, dicen los santos padres, se convirtió en algo que no era, sin dejar de ser lo que sí era. O sea, se convirtió en un cuerpo humano, sin dejar de ser un Dios. Entonces, ahorita no se me olvidará retomar este punto. Pero ese Dios que se queda con nosotros, no solamente en la Eucaristía, sino se queda presente de muchas maneras. Fíjense por qué tenemos que tener esa esperanza en Él. Dice, resucitó a Cristo entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha, dice, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes, dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Ese es el Cristo que está con nosotros, y ese es el Cristo que está en nosotros. No hay nada, Él dice, me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. No tengas miedo ante los problemas, no tengas miedo ante las dificultades. No tengas miedo ante los ataques del enemigo, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, como dice San Pablo, pero no te puede hacer daño si tú no le das permiso. Si tú no le abres la puerta al mal, el mal no entra en tu corazón y no entra en tu vida. Tú tienes que tener la certeza y la fortaleza de que ese Cristo es más poderoso que cualquier cosa. Es más poderoso que cualquier cosa. Y fíjense, cuando Cristo se encarnó, Él bajó del cielo para encarnarse en María Santísima y tomar un cuerpo como el nuestro. Yo en las exequias les explico a los familiares de los difuntos, Cristo hizo esto para enseñarnos el camino, para que Cristo resucitó con el cuerpo que Él bajó. Cristo no dejó su cuerpo aquí y se fue a retomar la esencia que Él ya era antes. Él se resucitó con el cuerpo glorioso, con nuestro cuerpo pero glorificado. Por eso cuando resucitó no lo reconocían. Antes de su muerte y resurrección, Jesús no traspasaba paredes. Jesús tenía un cuerpo como el nuestro, que sí, él daba señales de su poder sobre todas las cosas, sobre la naturaleza, cómo calmaba tempestades, cómo caminaba sobre las aguas, pero su cuerpo tenía la limitante de que no podía estar en muchos lugares al mismo tiempo. No lo hacía mientras estuvo en ese cuerpo tal como el nuestro. Pero cuando resucita en su cuerpo glorioso, él empieza a atravesar paredes y se les aparece ahí en medio. Come para que vean que sí es su cuerpo, come y les enseña las llagas de su cuerpo. Pero es un cuerpo glorioso con el que ahora resucita y está en el cielo. Por eso este mismo cuerpo nuestro, con este cuerpo vamos a resucitar, aunque yo me muera hoy y resucite para el final de los tiempos dentro de no sé cuántos años y yo esté en cenizas, Dios va a restaurar mi cuerpo para que glorificado como en el de Cristo pueda entrar a ocupar el reino de los cielos. Esa es la esperanza, mis hermanos. Esa es la esperanza de nosotros como cristianos. La ascensión del Señor no es para irse y alejarse de nosotros. Él dijo que no nos abandonaría nunca. Fue precisamente para prepararnos el camino y para entonces poder estar con nosotros, cumplir esa hermosa promesa del Evangelio. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Gracias a que se fue y su presencia eterna es de diferente manera, puede estar hoy aquí conmigo, como puede estar contigo, que me estás viendo en Argentina y que me estás viendo en Paraguay y que me estás viendo en otros lugares de donde me han escrito. O sea, Él está al mismo tiempo con todos porque esa es la hermosa promesa que Él nos da. Mis hermanos, que esta fiesta de la Ascensión nos enseñe a que no debemos de quedarnos mirando al cielo como los discípulos, como les dijeron los ángeles a los discípulos. Hay que mirar al cielo como la meta a la que tenemos que llegar, pero hay que trabajar en la tierra. Hay que trabajar viviendo en el amor, viviendo en la esperanza, viviendo en la humildad. O sea, esta ascensión nos debe aumentar nuestra fe en las promesas que Cristo nos dio,
en la esperanza de que un día vamos nosotros también a ascender a los cielos para estar con Él, y aumentar nuestra caridad para poder ayudar al prójimo mientras estemos aquí en la tierra. Mis hermanos, me despido dándoles la bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Que la alegría y el amor de Jesús resucitado esté siempre con ustedes, que permanezca su fuerza en su corazón. Cuídense mucho, recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz. Te mando un afectuoso abrazo.